Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a dedicarlo al humor, pero al humor de una forma especial. Hablaremos con las personas que se dedican a través de sus rasgos, de sus trazos, pero también de las palabras a tomar el pelo a algunos, a burlarse de otros, a describir lo que está pasando en el mundo, a veces a reírse de sí mismos. Y el día de hoy queremos dar la más cordial bienvenida a Javier Bonilla Zapata. Él es conocido más frecuentemente como Bonil. Bienvenido, Bonil. Sí, Bonil, sí. Bonil está bien. Muchísimas gracias, Rosalía. De verdad que estoy muy contento de estar en tu programa, que ya lo tienes de algún tiempo. 15 años estamos cumpliendo casi, Eso, ahora en eso septiembre. En algunos matrimonios ya es fin, pero me alegro que continúe el programa, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Bonil. Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cuándo empiezas a sentir que el dibujo, los trazos es lo tuyo, pero también estos trazos especiales que reflejan humor? Bueno, siempre como todos los niños creo he dibujado, ¿no? En las paredes, que es lo usual cuando uno es pequeño. Pero ya luego más grande, cuando vi que siempre me salían chuecos, entonces dije, no, pues esto Algo tiene está que ser, pasando aquí. claro, esto tiene que ser una caricatura. Pero mi inclinación en realidad fue, creo, inoculada en la sangre por mi padre, porque él... También lo hacía. Sí, no hacía caricaturas, sino que él escribía artículos de humor. No sé si tú conociste el diario El Tiempo, aquí en Quito circulaba. Bueno, en esa época no vivía en Quito yo, pero Claro. tengo esa excusa. ¿Eso te servía de fuente de inspiración? Lo que hacía tu papá, esos escritos que empezaste a leer. Bueno, mi papá influenció muchísimo, especialmente en el apellido, ¿no? Hay una influencia marcadísima. Pero los libros eran de Francia, España, la época del 70, el destape español, que eran cosas impresionantes, ya te imaginarás, terribles, o mejor no te imagines, porque... Sí, me imagino. Sí. Pero, y el hecho de ver temas más amplios, que no era solamente la política, sino que era un humor más social, digamos. Claro, esto de ser una especie de memoria de lo que va ocurriendo y a veces también adelantarse un poquito a ciertas escenas que podrían darse. En el caso de la política o digamos de la caricatura periodística, digamos que podría suceder si es que uno tiene el análisis, un ojo, sí. Y los años también te van dando un poco, ¿no? Entonces, puede pasar eso, porque el caricaturista, efectivamente, en mi caso, y creo que todos hacemos eso, tenemos que informarnos. No es un asunto de... No es una cuestión de agarrar un lápiz y dibujar lo que le pasa por la cabeza. Tiene que haber un contenido. Eso es una esencia de la caricatura. Bueno, lo que te pasa por la cabeza sí, porque si te pasa por las tripas es una cosa tremenda. Claro, y sale un dibujo, una caricatura, un humor muy ácido. Visceral. Muy visceral. Pero hay una diferencia entre la caricatura política y la periodística. Yo diría que hago más lo segundo. Porque la política, la caricatura política es una caricatura más, ¿qué te diría? Militante o comprometida con un bando o con una línea. Podría ser, claro. Y yo con los años he aprendido a desligarme. Obviamente tengo una visión del mundo, una ideología. Pero hay una neutralidad en las caricaturas. Ahí interviene el factor periodístico, digamos. Entonces, yo siento simpatías por el gobierno actual, o si sentí simpatías al inicio, hay que aprender a distanciar, ¿no? Porque si no, no puedes trabajar. Definitivamente. Pero, ¿cuándo empieza lo tuyo a ser una profesión? Porque tú vives de hacer caricatura. Esa es tu profesión. Sí, bueno, yo estudié sociología y dije, puchicas, con mis análisis no voy a dar tanta risa como con mis dibujos, entonces prefiero irme por el lado de la caricatura y busqué insertarme en un medio de comunicación, un poco por expandir mi voz, mi visión, mi sensibilidad. Y así empezaste a publicar en los años 80. En los 80, claro, cuando, no sé si te acuerdas, la revista Nueva, que, ¿no? Con Magdalena Dum, claro. ¿no? Entonces ahí empecé a dibujar una vez al mes. Y luego quise ir al diario Hoy, que era lejísimos, y me iba en bus y luego caminando para regalar mis dibujos, ¿no? A regalarlos. Claro, al comienzo, hasta que una vez no publicaron mi dibujo, me llamaron, yo llamé a pedir que me devuelvan, qué pasaba. Me dijeron, ay, qué bueno que llama, porque no sabíamos quién era y queríamos saber cuánto nos va a cobrar. Bueno, y ahí empezó a darse la carrera. Y ahí empezó. Sí. Pero, digamos, yo siempre he respetado mi trabajo y el oficio porque...
porque me comprometo con eso y trato de perfeccionarlo permanentemente. Tanto así que ahora ya estoy aprendiendo a dibujar, Rosalía. Después de tantos años. Después de tantos años Después ya. de dibujar actualmente en Vistazo, Rocinante, Gestión, Vamos, Nuestro Mundo y por supuesto para Diario El Universo. Sí. A veces te sientes obligado porque ya te toca mandar la caricatura y tienes que hurgar y ver qué tema es el que vas a ponerlo o te viene ya la inspiración rápidamente. ¿Cómo está funcionando? Porque yo sé cómo funciona un periodista, un escritor, pero no sé cómo funciona la mente de un caricaturista. Bueno, hay veces que en el matrimonio a lo mejor uno no tiene ganas de dar un besito ese día, pero ya el rato que lo das, entonces, bueno, digamos, Con te toca, entusiasmo, ¿no? pero ya te empieza a entrar el gustito, entonces lo mismo empieza, el diablo empuja para hacer la caricatura también, ¿no? Entonces el momento es un compromiso. Te pones frente a tu página en blanco y dice, ¿y ahora qué hago? Tengo varios Tengo temas. que mandar mañana, he visto esto. Exacto. Y empiezas. ¿Y qué digo? Porque a veces uno tiene una opinión, ciertamente, o le genera una sensación tal o cual noticia, y dice, eso no está bien, eso está mal, o es el colmo. Una reacción. Una reacción. Pero ¿qué digo? O sea, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo transmito al público lo que yo estoy sintiendo? Entonces ahí interviene el oficio, intervienen ciertos recursos humorísticos y también la suerte, porque a veces resulta que uno hace un dibujo y ahora con las redes sociales uno se puede enterar de eso. Hay gente que interpreta cosas que tú jamás te habrías imaginado, ¿no? Y a veces interpretan lo contrario. Y cuando tú haces un dibujo estás pensando ya en la frase que lo va a acompañar, porque normalmente los dibujos van con una frase, con algo que de alguna forma, yo no diría explica, porque el dibujo se explica por sí solo, pero que como colabora a crear ese ambiente que tú crees generar. Claro, es que es un matrimonio bien avenido, ¿no? Porque eso... Estás hablando mucho de matrimonio, estoy empezando a estar preocupada. A ver, sí. Yo más. No, bueno, es una sociedad jurídica, una sociedad jurídica muy bien avenida, porque el uno no puede vivir sin el otro, porque si es que tú si retiras el dibujo, no se puede entender la frase. Yeah. Si aquello sucede, el dibujo es innecesario y esa caricatura, digamos, es un fracaso, ¿no? Aparte de lo político, ¿qué otros temas te llaman para hacer, caricatura? Es que te vas a reír, porque en realidad otro de los temas que a mí siempre me ha interesado es la pareja. El matrimonio, sí. El matrimonio, el divorcio, en realidad, claro. Porque... Describir situaciones. Sí, es que el humor en general, no solo la caricatura, se nutre de los defectos, de los problemas, de las tragedias, de lo que no está bien, de lo que está mal. Por eso uno no puede hacer una caricatura a favor. El caricaturista siempre exagera, es decir, si la persona sobre la que está haciendo la caricatura tiene una nariz grande, pues la nariz es kilométrica ya. No, nada de alusiones personales, pero sí, o si tiene una boca muy grande, pues esa parece mucho más grande en la caricatura. Siempre es así. Tradicionalmente sí, etimológicamente dice caricare, recargar, pero a mí más me ha interesado buscar el parecido moral, si quieres, ¿no? Más que el parecido físico. A pesar de que me he dado cuenta a lo largo de estos casi 30 años que dibujo, que al final los políticos, los presidentes fundamentalmente, terminan pareciéndose a su caricatura, sí. Porque ellos mismos llegan a exagerar ciertos rasgos, ¿no? Buenos y malos. Y entonces... Que son los que los caracterizan. Son los que ellos y que después quedan para la posteridad. Exactamente. Entonces yo a un presidente le dibujaba con una nariz de 2 metros, por ejemplo. No era por resaltar su... Bueno, todos sabemos quién era ese presidente, ¿eh? Sí. Claro, no es porque eso es insustancial, ¿no? Dicen que los hombres de narices largas son atractivos, piensan algunos, ¿no? Pero era por su parecido moral con Pinocho. Sí. Entonces ahí cabe y tiene sentido. Si a otro le dibujamos, por ejemplo, sin cara, sin rostro, pero con una capa, un bastón un cetro, claro. Y una lengua gigante que camina, bueno, es porque probablemente ese personaje se llega a parecer. Y así hay muchos, ¿no? Entonces, el caricaturista pienso que tiene el reto de descubrir dónde está ese. Como decía, bueno, guardando las proporciones, pero Miguel Ángel decía que cuando veía un bloque decía, ahí adentro está la escultura, uno claro. Solo tiene que sacar lo que sobra. Eso pasa con la caricatura, de alguna forma. ¿Quiénes han sido tus referentes, además de tu padre o aquellas cosas que empezaste a ver cuando estabas en el colegio, en la universidad? Ahora, ¿quiénes son tus referentes en temas de caricatura, de dibujo social, de caricatura de actualidad? Claro.
Bueno, hay muchísimos y gracias al internet puedes ver cosas Maravillas y ahora, maestros sí. en Europa oriental. Hay grandes exponentes de lo que se llamaba la cortina de hierro. El lenguaje gráfico era Muy rico. espectacular y era un humor muy abstracto, muy conceptual. Precisamente porque había esas restricciones, esa dureza hacia la opinión de los demás. Exactamente. Entonces así han rebasado el tiempo, si quieres, porque esas situaciones de opresión, de intolerancia, Genera más. sí, y se han repetido en varias circunstancias históricas. Entonces yo encuentro que es un lenguaje mucho más rico de eso. O sea, nombres hay muchísimos, pero es una línea muy grande, muy amplia. Hay varios autores, indudablemente Quino en el plano latinoamericano nos influenció a muchos Esa en cuanto a Mafalda temas. se nos quedó Sí, además pero él mismo grabada. se quejaba de sí. que Mafalda es apenas un personaje, Sí, es otra línea, el tema del poder, ¿no? Los poderosos y cosas así. Ese, por ejemplo, es un tema que a mí siempre también, además del de la pareja que decía. Además de eso, hay algunos caricaturistas que además de tener problemas han causado problemas. No estoy haciendo alusiones personales, pero hemos visto, por ejemplo, las referencias al profeta Mahoma, ¿no? Sí. Que de pronto salieron aquellas caricaturas en algún país nórdico y ocasionaron atentados. ¿Cómo justificar esa reacción brutal de ciertos sectores ante el humor? El humor es más serio de lo que parece. El humor tiene una regla que en cualquier parte del mundo no se puede transgredir, pero bueno, es muy relativo eso. El humor está reñido con la emoción, con la emotividad, con el afecto. Debe ser objetivo. No, me refiero a que si yo hago un chiste o me río, reírse quiere decir relativizar, desacralizar algo, no tomarlo en serio ni verlo como un pedestal. Pero si alguien ve aquel tema, aquel personaje como algo sagrado, intocable, tiene un afecto hacia una persona, hacia un hijo, hacia algo, no te puedes reír de eso, porque todo tu sistema afectivo está comprometido con eso. En el caso de las caricaturas de Mahoma, claro, es el tema religioso, donde la pasión y los afectos están tan comprometidos y generó esos niveles de violencia y de intolerancia, ¿no? Pero pasa en otros niveles más bajos, en la política, ¿no? Todos los días. Si alguien es adepto a un gobernante, un presidente, no le va a causar ninguna gracia ciertas caricaturas. Me dan ganas de dar un golpe al caricaturista. Claro, sí, pues ya también me han ofrecido ese encargo en Facebook, alguno por ahí. Esperemos que esto no se dé y que Bonil siga dibujando y realmente llegando con su humor hacia todos los sectores. Gracias. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, seguimos hablando sobre el humor.